Continuamos con este siguiente ejercicio de las funciones racionales. Ahora tenemos aquí una función que dice f de x igual a menos 6 sobre 2x más 8. Bien, como ya lo habíamos visto en nuestro ejercicio anterior, pues vamos a calcular los elementos que al final nos lleven a poder realizar la gráfica correspondiente. En este caso, bueno, empecemos por encontrar y definir quién es el dominio, que bueno, lo vamos a ir obteniéndolo. Como paso número 1 vamos a calcular el dominio. Y para eso decíamos que pues hay que ver para qué valor de x la función no está definida. Y en este caso es observarlo en la parte del denominador, que cuando el denominador se hace 0, quiere decir que en ese valor de x no está definida la función y ahí ese elemento no estaría dentro del dominio. Bien, para eso lo que hacíamos es igualar a 0 la parte del denominador. Es decir, voy a igualar a 0 2x más 8 igual a 0. Ahí estaría. Y despejamos x. Aquí lo que vamos a hacer es despejar x. Bien, entonces despejando x, 8 está sumando, pasa restando. Digamos, 2x es igual a menos 8. De aquí, 2 está multiplicando con esta x. Entonces, este 2 va a pasar dividiendo. Entonces, quedaría x es igual a menos 8 sobre 2. X es igual a menos 4. Menos 4 sería el valor que no corresponde al dominio. Es decir, en este valor la función no está definido y eso lo podemos comprobar. Si esto lo sustituimos aquí, 2 por menos 4 me va a dar menos 8. Menos 8 más 8 va a dar 0 en el denominador. Y como da 0 en el denominador, quiere decir que para no está definida, no se puede dividir menos 6 entre 0, pues marcaría error. Entonces, a partir de eso, pues definimos que el dominio corresponde a todos los números reales, excepto el menos 4. Menos 4 no está dentro del dominio. Entonces lo podemos escribir así. Este sería nuestro dominio y ahí tendríamos nuestro primer elemento de esta función. Calculemos ahora el segundo punto, que sería el rango. Vamos a ver cómo podemos identificar y encontrar el valor o los valores de y que se estarían utilizando en esta función. Lo que vamos a hacer, igual que el ejercicio anterior, pues para calcular el rango es cambiar o bien despejar x, ¿sí? Y como lo que hacíamos en lo corresponde a la función inversa. Entonces, una de las primeras cosas que hacíamos era cambiar f de x por y. Escribo, en vez de f de x, escribo y. Y es igual a menos 6 sobre 2x más 8. Y entonces, para poder despejar x, recordemos que esto está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Entonces estaría quedando 2x más 8 por y es igual a menos 6. ¿Sí? Y entonces, ahora, y, ¿cómo queda con 2x más 8? Y queda multiplicando, pasa dividiendo. Entonces estaría quedando, puedo ya no poner paréntesis, quedaría 2x más 8 es igual a menos 6 sobre y. Y aquí estaría esto, bueno, ya lo he hecho el cambio, esto estaba multiplicando, y estaba multiplicando con esto, lo paso dividiendo. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, que está más 8, que está sumando, lo puedo pasar restando. Entonces me quedaría de este lado, 2x es igual a menos 6 sobre y,
menos 8. Bien, ahí estaríamos. Y ya nada nos falta por quitar este 2. Este 2 que está, ¿cómo está con la X? Este 2 está multiplicando. Y si 2 está multiplicando con X, entonces lo puedo pasar dividiendo. Y quedaría, y al pasar dividiendo, tendré que pasar dividiendo a cada uno de los términos. Es decir, pasa dividiendo este y pasa dividiendo este. Pero como aquí es 2, ya aquí abajo ya está Y, queda aquí abajo, entonces queda dividiendo al 6. ¿Sí? Entonces, diríamos, aquí ya simplificando un poco, 6, este pasa aquí abajo, junto a Y, y entonces queda 6 entre 2, es 3 sobre Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estoy haciendo este 2, pasa, está multiplicando, pasa dividiendo, al pasar dividiendo queda junto a Y, y entonces puedo hacer la división, 6 entre 2 es 3. Menos 8 entre 2, este también pasa dividiendo al 8. 8 entre 2, menos 4. Y bueno, ahí ya tenemos despejado nuestra Y, que es despejado la X, y lo que nos interesaba era eso. Entonces, ahora ya tenemos Y ahí dentro de la función. Lo que tenemos que observar es, entonces, aquí, es para qué valor de Y esto me dé un valor indefinido. Es decir, para qué valor de Y no puede resolverse. Y aquí, como está dividiendo, Y está dividiendo a 3, entonces el único valor que no podría funcionar aquí es para Y igual a 0. ¿Sí? ¿Entendemos por qué? Porque si Y vale 0, cuando quiera dividir, y ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, si quieren dividir 3 entre 0, va a marcar error. Entonces, el único valor que no podrá, que les va a marcar error o va a estar indefinido, es cuando Y vale 0. Quiere decir que este valor no está dentro del rango. Entonces, lo vamos a escribir como el rango será todos los números reales excepto el 0. ¿Y bien? Y así es como estamos obteniendo nuestro segundo elemento, que es el rango de esta función. Bien, calculemos ahora nuestro siguiente elemento, que es la asíntota vertical y la asíntota horizontal. La asíntota vertical, como lo veíamos en el ejemplo anterior, es en X, el valor que en el plano cartesiano, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces es la vertical, la recta vertical que cruza en el eje X. Entonces, ¿en dónde? Y decíamos que las asíntotas, pues bueno, son esas barreras o esos límites que, pues, por el que las gráficas no van a cruzar. Entonces, entendiendo todo eso, pues ya cuando calculamos el dominio y el rango, pues pudimos observar cuáles son esos valores que no participan en la función, y entonces es un poquito más fácil de identificarlo. Entonces, en el eje X, que es el que va a dar la asíntota vertical, en el eje X el valor que no entra en la función, pues fue menos 4. ¿Sí? Lo sacamos, habíamos dicho que es el de 2x más 8 igual a 0. De aquí despejábamos, 2x es igual a menos 8. Eso fue lo primero que hicimos. Y de aquí salía que menos 8 entre 2. Aquí obteníamos que x igual a menos 4. Fue lo que empezamos para sacar el dominio. Entonces, quiere decir que vamos a aprovechar esto que ya tenemos. Y de aquí, entonces, la asíntota vertical va a estar precisamente en x igual a menos 4. Entonces, ya aprovechamos estos valores que ya habíamos obtenido para poder definir los demás. Entonces, y ahora, ese sería nuestra asíntota vertical, ese valor que no está definido
ahí está la asíntota vertical. Ahora, en la asíntota horizontal, pues vamos a aprovechar lo que vimos en el rango. Recordemos que el rango es en el eje Y entonces la asíntota horizontal cruza al eje Y. ¿En qué valor de Y la función no estaba definido? Pues en Y igual a 0. ¿Sí? Recordemos lo que hicimos para sacar el rango, para sacar este 0. Bueno, vamos a usar ese y entonces diríamos que en el eje Y, en 0, la función no participa, el valor de 0 no participa en esta función racional. Entonces aquí aprovechamos lo que ya sacamos primero para definir los siguientes dos. Y entonces, bueno, así ya tendríamos nuestra asíntota vertical y nuestra asíntota horizontal. Encontremos ahora los siguientes puntos, que es la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Aquí, bueno, hay que recordar que para la intersección con el eje X, lo que habría que hacer es ver que la intersección con el eje X, habría que ver, lo que nos dice es el valor de X que hace que el numerador se haga 0. Es decir, que esta parte de arriba, ¿quién es el numerador? Pues es menos 6. Entonces, ¿qué valor tomaría X para que ese numerador se haga 0? Pues es algo que no va a suceder porque pues no hay ninguna variable en la parte del numerador, entonces no puedo encontrar algún otro número por el que haga la operación y que me dé 0. Entonces aquí no hay mucho que buscar, pues aquí diríamos que menos 6 es diferente de 0 y entonces pues la intersección pues no existe. Quiere decir que aquí no intersecta al eje X. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado, no intersecta al eje X, puesto que no hay manera de que la parte del numerador se haga 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la intersección con el eje Y lo calculamos para la intersección. Voy a poner número 6. Para la intersección con el eje Y, recordemos que es hacer la sustitución de 0 en la función. Y lo que resulte, el valor que nos resulte, ahí es donde estaría pasando la gráfica en el eje Y. Entonces, si sustituimos, quedaría menos 6 sobre 2 por 0 más 8. Queda menos 6 sobre 2 por 0, 0, más 8 es 8. Y simplificando esto nos queda menos 3 cuartos, sacando mitades, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Y por último, si esto lo dividimos, bueno, por ahí para tener la parte, no tenerlo en fracciones, queda menos 0.75. Es decir, que en el eje Y, la gráfica pasa en menos 0.75. Y ahí estaría nuestro resultado, la intersección en Y, en menos 0.75. Vamos ahora, ya que tenemos todos estos elementos que nos van a servir para hacer la gráfica, pues vámonos al plano cartesiano y ubiquemos los elementos que tenemos aquí. Ahora empecemos por ubicar en dónde están las asíntotas, porque esos son los que nos definen de cómo se va a mover nuestra gráfica. Y bueno, ahorita también les comento sobre estos puntos que he puesto ahí, porque esos puntos, para que bueno, también nos van a servir para identificar. En este caso, nuestra asíntota vertical,
pues está en menos 4 en X, la vertical está en X igual a menos 4. Es decir, aquí en menos 4, aquí está pasando, pues déjenme ubicarlo con línea punteada, por aquí estaría esta primera asíntota. Este sería la asíntota vertical. Luego hay una asíntota horizontal que dice que es en Y igual a 0. 0 se ubica en el origen. Entonces, como es horizontal, en Y coincide otra vez, coincide con el eje X. Es decir, el eje X también representa una asíntota. En este caso, asíntota horizontal. Ahí lo vamos a ubicar así. ¿Y qué más tenemos? No intersecta del eje X, y aquí estamos viendo por qué. Pues no va a cruzarlo porque el eje X es asíntota. Ahora, en Y dice que en el eje Y pasa en menos 0.75. Menos 0.75 lo estaríamos ubicando por aquí. Ya tenemos ahí un punto de la gráfica. Vamos a ver entonces cómo se comporta con todos los demás puntos. Bien. Entonces aquí estamos viendo que hay 4 regiones. Esta parte que podría moverse la gráfica, esta parte que se podría mover también, y esta o esta. Tenemos esas 4 regiones en el que podría moverse nuestra gráfica. Bien. Y entonces he puesto aquí una tabla donde he puesto ya algunos elementos. ¿Por qué estos elementos? ¿Y por qué la división? Lo que he puesto es valores que estén antes de la asíntota, es decir, de la asíntota hacia la izquierda. He puesto algunos de preferencia cercanos a la asíntota, por eso he empezado desde menos 7, menos 6, menos 5 y menos 4.5, un poquito más cerca de la asíntota, sin que llegue a ser la asíntota, porque ahí está el valor de la asíntota, porque ahí no está definido. Por eso son los valores que he puesto. Los valores que he puesto después son los valores que van de la asíntota hacia la derecha, para ver cómo se comporta. ¿Sí? Por eso he puesto menos 3.5, menos 3, menos 2, menos 1 y 1, para ver cómo se comporta después de la asíntota vertical. Bien, y eso es lo que les recomiendo que puedan hacer, es darle valores antes de la asíntota y después de la asíntota. Ahora, ya que tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es hacer la sustitución de cada uno de los valores, que en la función. Otra vez, como lo hacíamos en el primer ejemplo, aquí pondría menos 7, X valdría menos 7 para el primer elemento, entonces tendría que resolver primero la parte del denominador, es decir, tendríamos 2 por menos 7, sería menos 14, aquí daría menos 14 en esto, más 8 y arriba sigue quedando menos 6. Y entonces resolvemos esta parte de abajo, menos 14 más 8, estaría resultando aquí menos 6. Y arriba menos 6 también. Entonces menos 6 entre menos 6, pues da como resultado 1. Efectivamente, entre menos 7 me da como resultado 1 positivo. Y así hacemos el procedimiento para cada uno para obtener su valor en Y, que aquí en menos 6 me da 1.5 como resultado, en menos 5 me da 3 y en menos 4.5 me da 6 como resultado. Y ahí, bueno, esto lo he sacado previamente, bueno, para un poquito ahorrar ahí el tiempo en la explicación, pero el procedimiento es como esto, como lo que les acabo de explicar. Bien, ahora, bueno, pues encontramos los siguientes valores y aquí me está dando como resultado en menos 3.5 me da menos 6 y en menos 3 me da menos 3, menos 2 me da menos 1.5, aquí da menos 1 y aquí va a dar menos 0.6. Esto es haciendo el proceso que les acabo de mencionar, ¿sí? Y así tendríamos algunos valores que nos van a permitir
ver cómo se comporta nuestra gráfica. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que vamos a hacer pues es ubicar esos puntos y de ahí podremos ver hacia dónde se mueve. Dice que menos 7 va a 1, menos 7,1, menos 7 entonces sube 1 aproximadamente por aquí, viendo la altura de 1. Entonces sube, ahí está. Luego menos 6 dice que va a 1.5. A ver, 1.5 viene por aquí aproximadamente, un poquito más arriba, aquí está. Menos 5 va a 3. Menos 5 va a 3. Aquí viene 3. Por aquí aproximadamente estaría otro punto. Menos 4.5 va a 6. Menos 4.5 que lo ubicaríamos aquí va a 6. Pues ya se va muy arriba. Estamos por aquí. Entonces, y de aquí no va a cruzar. Esta es la barrera. Y entonces aquí podríamos ya definir una parte de nuestra gráfica antes de la asíntota. Parece, como no va a cruzar al eje X, entonces esto podría venir desde este lado, así, y hacer una curva. Casi por lo regular siempre hacen una curva, ¿sí? No es recta, para que no vayamos a querer trazar rectas aquí. Siempre es una curva. Bien. Y esto se irá hacia este lado sin que rebase al eje X. Y acá se irá hacia el infinito sin que rebase esta recta vertical. ¿De acuerdo? Bien, vamos ubicando ahora lo que está después de la asíntota. Dice menos 3.5 va a menos 6. Menos 3.5 se ubica acá. Menos 6 es hacia abajo. Quiere decir que estamos hablando aproximadamente por aquí. Menos 3 va a menos 3. Aquí está, por aquí. Y aquí también vamos a ver. Aquí aproximadamente estaría otro punto. Menos 2 va con menos 1.5. Menos 2 va por aquí. Aquí está otro punto. Menos 1 va con menos 1. Aquí estaría y ahí va. Y ya tenemos ahí un valor, desde hace rato que lo definimos, 0,-0.75, que ya sabíamos que por ahí pasaba. Y en 1 va menos 0.6, ¿sí? Por aquí. Bien, ahí podríamos entonces observar qué está sucediendo con nuestra gráfica. Quiere decir que esto viene desde la parte, desde menos infinito, sube, y esto puede continuar hacia allá, sin que rebase al eje X, sin que cruce. Se mantendrá a esa altura. Y bueno, ahí está nuestra representación de esta función racional que es con este tipo.